Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestra cita en Vitoria, aquí desde Camerino, la calle San Prudencio. Hoy tengo otro invitado especial. Todos los invitados en este programa son siempre no solo especiales, sino que además nos aportan bastantes cosas y muchas de ellas que incluso ni siquiera el público sabe, o yo, no sé, ¿no? Conmigo se encuentra Iñaki Oyarzábal, que él es el secretario de Derechos y Libertades del PP. Muy buenas tardes y bienvenidos y gracias sobre todo por aceptar nuestra invitación, Iñaki. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, claro. Tú cuando veas qué tal, tú me dices, porque yo soy muy rápida en quitar el micrófono. Tú dime. No tener el micrófono uno es más complicado, ¿no? Tenemos, lo que pasa que como estamos en un set que además vamos a cambiar en nada, cambiaremos la estructura del programa y habrá participación ciudadana, con lo cual estás de enhorabuena porque todavía no ha empezado. Claro, ¿qué ocurre? Que si es direccional no entra el sonido de fondo. Con el micro entra todo el sonido de corbata, pero que sepas que tenemos y el público también que lo sepa, ¿eh? Oye, vamos a empezar un poquito. ¿En qué consiste tu trabajo como parlamentario y director de la campaña ahora que llegan las elecciones de Álava? Bueno, pues en el Parlamento, como cualquier otro parlamentario, pues desarrollo mi labor en las comisiones de las que soy portavoz. Yo especialmente me dedico a los asuntos que tienen que ver con la educación y también con el control de EITB. Soy portavoz de educación y llevo ya muchos años trabajando en tratar de mejorar la educación pública y concertada en Euskadi, ¿no? Y es verdad que luego internamente en el partido en Álava pues me han encargado que coordine la campaña en Vitoria y en Álava para las municipales, y lo que estoy desarrollando es un trabajo sobre todo de escuchar, como hago en el Parlamento, ¿no? Tratar de escuchar a las personas que nos vienen a contar sus problemas. En Álava estamos tratando de hacer lo mismo. Escuchar sobre todo, hacer mucha calle. Estamos haciendo un trabajo muy importante en barrios y en pueblos de Álava para tratar de proponer un proyecto que sea capaz de convencer, de recuperar la confianza de una mayoría de alaveses, ¿no? Explicar lo que estamos haciendo en Álava, porque el Partido Popular creo que está desarrollando una gestión muy eficaz en defensa de Vitoria y de Álava en las instituciones. Explicar lo que estamos haciendo y sobre todo escuchar, hablar con la gente para proponer un proyecto de futuro que sea atractivo y que pueda concitar muchos apoyos. Ahora que te estaba oyendo lo de los vecinos, ¿cuál es la queja más común con la que te encuentras por parte de los ciudadanos de Vitoria? Bueno, hoy hay una preocupación común que tiene que ver con el empleo. Hoy hay muchísima gente que lo está pasando mal y yo creo que tenemos que ser especialmente sensibles con aquellas personas que lo están pasando mal. La mayor parte de las familias, las clases medias, hoy están soportando, llevan años soportando la crisis y tienen una percepción y una preocupación enorme por la situación económica. Creo que esa es una preocupación común al conjunto de los vitorianos. A partir de ahí y de la necesidad también de proponer proyectos que sean ilusionantes para la recuperación y para el empleo, creo que hay también la necesidad de reivindicar proyectos de ciudad, ¿no? Yo creo que en Vitoria y en Álava también hay mucha gente que tiene la preocupación de encontrar a alguien. Yo creo que tenemos que saber representar desde el Partido Popular la defensa del interés de los alaveses y luego también depende, hay muchas personas que están preocupadas por la seguridad ciudadana, es algo que preocupa mucho, por el transporte, por las necesidades en educación o en sanidad, porque no en todos los barrios se prestan los mismos servicios y tenemos que conseguir también que en los pueblos de Álava pues tengan una mejor sanidad, una sanidad más próxima y también una educación de calidad para sus hijos. Y a partir de ahí pues tenemos que trabajar porque aquí haya proyectos de desarrollo que generen empleo, que generen oportunidades para los jóvenes, que nadie se tenga que marchar de aquí y que podamos mantener los servicios sociales. Creo que Vitoria y Álava están siendo un ejemplo a la hora de dar un servicio de protección social y de bienestar social, especialmente a las personas que lo necesitan, a las mayores, y eso lo tenemos que garantizar. Garantizar, como decía el alcalde en estos meses, luchando contra el fraude, para que nadie se aproveche de las ayudas que no le corresponden y para que las ayudas, la solidaridad llegue a aquellos que lo necesitan, ¿no? Y eso es por lo que tenemos que trabajar. Oye, menudo trabajo, ¿eh?
parece que parecía dicho director campaña de Álava, se dice en un nanosegundo, pero el desarrollo es bastante amplio. Que hay muchas cosas en las que trabajar y sobre todo hay algo muy importante. Ahora la gente está hasta el gorro de los políticos. Yo creo que estamos atravesando un momento de descrédito de la política, nadie cree en nada y yo creo que están hasta el gorro de promesas incumplidas y creo que es muy importante recuperar esa confianza, ¿no? El poder demostrar que aquí el alcalde de Vitoria, el diputado general en la Diputación, aquellas cosas que prometíamos, que llevamos en el programa electoral, hemos sido capaces de ponerlas en marcha, ¿no? Muchos proyectos que llevaban atascados en Vitoria durante los últimos 20 años hemos sido capaces de ponerlos en marcha en estos años y además trabajando en minoría, con capacidad de acordar con los demás y eso es algo que tenemos que poner en valor. Ahora que decías lo del descrédito de los políticos, antes de ayer estábamos entrevistando también a otro político en otra ciudad y sí que es cierto que pasa como todo, ¿no? Los colectivos al final se lleva la lotería como que la reparten entre todos, ¿no? O sea, y sí que es cierto que hay todos, ¿no? Y yo sí que tengo amigos políticos que no entran dentro del saco de todos y que quizás ha llegado un poco la hora de renovar un poco la política, quizás esas manchas, ¿no? Porque al final yo siempre digo que en un colectivo el más perjudicado es el que no hace nada, ¿no? Por eso es que sí hacen, ¿no? Cosas delictivas fuera de la ley, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante es que podamos endurecer los controles, trabajar por la transparencia y sobre todo dedicarnos de verdad, de lleno, a regenerar la vida pública. Pero eso se tiene que hacer primero apartando a aquellas personas que han cometido delitos o por lo menos que han mantenido conductas dudosas. Hay que apartarles claramente. Luego, efectivamente, se pueden cometer errores, equivocaciones. Yo soy de los partidarios y siempre he defendido que el que la haga, la pague. Y que aquel que comete una equivocación y si ha cometido un error, oye, que lo pague de su bolsillo. Yo eso, desde luego, siempre lo he llevado a gala. Creo que el Partido Popular se está comprometiendo en este momento y en este año está trabajando, ha modificado unas cuantas leyes en aras a una mayor transparencia y, por ejemplo, hoy ya no se podrían. Se ha modificado el sistema de financiación de los partidos, el control de las cuentas de los partidos. Se ha modificado absolutamente todo el control de la gestión pública para que efectivamente cualquier conducta se detecte al momento. Estamos viviendo también una situación en la que pues nos miran con lupa. Yo creo que eso es razonable y tenemos que acostumbrarnos a que efectivamente no queden resquicios ocultos en la vida pública, en la actividad pública y creo que esos pasos se están dando y yo creo que es bueno que la gente sepa que nos estamos poniendo las pilas con esto, que el gobierno y que la administración pública y que el Partido Popular está comprometido con la transparencia y con la regeneración pública y que de verdad se están tomando medidas para que cosas como las que han pasado, cosas que han llenado de alarma y de indignación a la ciudadanía no van a poder volver a ocurrir, no van a poder volver a pasar porque efectivamente hay leyes que en este momento ya impedirían que eso vuelva a ocurrir. Efectivamente, luego malas conductas, gente que no cumple como debe, las hay en todos los partidos, las hay en todas las profesiones, en cualquier organización humana se pueden cometer errores. Lo que tenemos que saber es que cuando se comete un error, poder corregirlo de manera inmediata y eso es lo que hay que ver. Y luego ya veremos exactamente de quién es la responsabilidad, pero por lo menos corregir el error de manera inmediata para generar confianza en la gente, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta fuera del cuestionario, pero voy a desarrollar un poquito. No olvidemos que en todos los partidos se cuecen habas, ¿no? Tenemos el caso Pujol también. Y cuando oigo hablar a los políticos, hablan de la ciudadanía. Como si, de alguna manera, no sé por qué, os excluís, pero tú eres ciudadanía también. Entonces, la pregunta es, cuando se ha comprobado por ley, hay un juez que dice que efectivamente ha habido un delito, Iñaki Oyarzabal, ¿cómo se siente cuando en tu partido, por ejemplo, volvemos a decir, hay en todos los partidos, pero en tu partido tú dices, ¿cómo se siente Iñaki? ¿Cómo dice? Pues no lo sé, o pues, da igual, o piensa, es que esto me perjudica, esto al final... Me siento indignado como te sientes tú, como cualquier persona que nos esté escuchando. Indignado y además
lo hemos vivido en mi partido. Supongo que en casi todos lo han vivido así. Lo hemos vivido, especialmente los populares vascos, con mucha indignación. Aquí, los que llevamos muchísimos años en política, nos hemos jugado todo, nos hemos dejado la piel por el camino. No hemos prácticamente gobernado en la vida. Y significarse por el PP en muchas partes y muchos rincones de Euskadi ha sido riesgo. No te ha aportado beneficios, todo lo contrario. Solo te suponía dificultades. Que para todos nosotros ahora nos metan en el mismo saco de aquellos que se han aprovechado de la política, pues a mí, como comprenderás, me indigna y me entristece. Oye, yo me puse a trabajar con 21 años, no tuve ningún cargo político hasta los 30. Yo abrí negocios, creé empleo, fui un emprendedor que tuve que pelear para sacar adelante mis negocios durante muchísimos años y luego, efectivamente, he estado mucho más centrado en la política en los últimos años, pero yo sé lo que es tratar de llegar a final de mes, tratar de sacar un negocio adelante, tener que pagar las nóminas a final de mes, sé lo que es por mí, por mi familia, los problemas a los que se enfrentan los autónomos o los pequeños comerciantes. Creo que tener un recorrido vital previo a la política te da también un conocimiento para saber que, bueno, pues que una vez que tienes la responsabilidad de tener que tomar decisiones en la vida política, tienes que haber, yo creo que es bueno que hayamos tenido ese recorrido. Y a mí, por supuesto, que me indignan las conductas de aquellos que bueno, pues que piensan que se puede jugar con lo público. Yo, desde luego, creo que con eso hay que ser muy serio, he tratado de serlo, y efectivamente cuando he cometido equivocaciones, pues he tratado de solventarlas al minuto, ¿no? Bueno, volvemos al cuestionario. ¿Qué es lo que más te gusta como en tu labor como parlamentario o como director? Lo que es en tu vida política, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pues mira, yo me metí en política muy joven y mi primera razón, la razón más importante por la que yo me metí en política era para defender la libertad. Realmente yo me metí en política porque me negaba a tener que bueno, pues someterme, digamos, a un poco a esa imposición en el colegio, en el instituto, prácticamente en la calle, que aquí o eras nacionalista o eras abertzale o te señalaban, ¿no? Y yo me rebelé, me quise rebelar contra eso y cuando, por simplemente expresar en público que me sentía vasco y también español, y que yo, para sentirme vasco, que lo soy, no tengo por qué renegar de ser español también, y defender determinadas cosas me suponía pues que uno me diese un guantazo en el instituto y tener que enfrentarme a una sinrazón cuando veía que gente, amigos míos, se tenían que marchar de aquí porque se amenazaba a sus padres, o incluso ver cómo se asesinaba a personas aquí en Vitoria, a padres de amigos que yo conocía. Eso fue lo que me motivó a entrar en política. Seguramente sin hacerme muchos más planteamientos, y seguramente si yo igual hubiese nacido en La Rioja, ahí al lado, o en Santander, pues igual no hubiese tenido esa inquietud política, el mismo grado de motivación para decir, oye, aquí creo que hay que dar un paso al frente y creo que, no sé, alguien tiene que empezar a dar la cara y a demostrar que hay determinadas ideas que se tienen que poder defender en libertad. Nos tenemos que negar a escondernos simplemente por sentirnos de una manera, ¿no? O por tener unas ideas determinadas, ¿no? Tenemos que combatir el terrorismo, tenemos que combatir a los que les jalean, tenemos que combatir también a los que miran para otro lado y a los que les permiten campar a sus anchas en la calle. Y eso es lo que más me motivó, esa pelea por la libertad. Y luego también, a lo largo de los años, he tratado de contribuir desde dentro, desde el Partido Popular, a hacer de este partido un partido abierto, un partido más centrista, moderado, una derecha moderna, que pueda conectar con mucha más gente, y también en Euskadi y en el resto de España. Eso ha sido una pelea. En el día a día, ¿qué es lo que me motiva en el día a día? Pues me motiva en el día a día solucionar problemas a la gente. Eso es lo que realmente te tiene que motivar como político. Escuchar a la gente, atender a la gente y saber que has peleado, que has luchado y que a veces has tenido la oportunidad de tomar decisiones que van a solucionar problemas, ¿no? Y tratar de ayudar a padres que tienen problemas con sus hijos en centros educativos, a pelear por aquellas cosas en las que creemos, es lo que te motiva. Y yo creo que es lo que
de verdad en política, bueno, pues te hace pensar que a veces eres útil, ¿no? A veces también dices, no sé si estoy haciendo inutilidades, pero de verdad que cuando ves de verdad que has podido arreglar, solucionar problemas, que has podido contribuir de verdad a aquellas cosas en las que crees y por las que crees que merece la pena luchar, pues eso es lo que nos llena de satisfacción, ¿no? Te estaba oyendo y, bueno, primero decirte, bueno, que infalibles no somos ninguno, o sea, que en principio la perfección existe una vez que uno ha pasado, o siempre digo, ha creado malvas, que todo siempre ha sido bueno y ha sido de todo, ¿no? Pero te estaba oyendo y digo, pedazo de motivación la que tú tuviste, ¿no? Porque eran años duros. Cuando tú te inicias en la política son años bastante duros y además una total paradoja, ¿no? Porque alguien que decide iniciarse en la política para luchar por las libertades individuales de cada uno, el derecho a decir yo soy esto o aquello o yo pienso de esta manera, y al mismo tiempo no tener la libertad de poder ir a la calle solo, sino que tenías que ir con escoltas, es algo que, vamos, en cualquier otro país del mundo, esto es vamos, hablamos del mundo donde no hay una dictadura europea, vamos a suponer. Es impensable. Aquí, en cambio, lo estuvimos viviendo continuamente durante muchos, muchos, muchos años. Sí, y mientras muchísima gente miraba por otro lado, pues prácticamente a quienes muchas veces en solitario dábamos la cara y nos la rompían por eso, pues además se nos colgaban las etiquetas como es prácticamente como si nosotros tuviésemos la culpa, ¿no? Nos ponían en la diana. Yo, ahora que se habla tanto de casta, mira, yo ni tengo en mi familia a nadie que se dedique a la política, ni mis padres se dedicaban a la política, ni mis abuelos se dedicaron a la política. No, yo no tuve ninguna vinculación ni con el familiar, con el Partido Popular, hasta que decidí de motu propio dar un paso adelante y comprometerme. Sabía que eso podía perjudicarme en mis tiendas, estaban abiertas al público, tuve amenazas en las tiendas, pintadas, me rompieron en alguna ocasión los escaparates, simplemente por ser del PP, ¿no? Yo trataba de hacer bien mi trabajo, pero yo sabía que en este país, independientemente de gestionar la vida pública, había cosas previas que teníamos que arreglar y por las que teníamos que pelear, ¿no? Yo creo que el Partido Popular en el País Vasco dio la talla durante muchísimos años. Seguramente luego hemos cometido errores, no hemos estado a la altura también de lo que se esperaba de nosotros, seguramente, y creo que tenemos que reconocerlo, ¿no? Porque seguramente hay a quien también le hemos defraudado en sus expectativas, pero creo que se nos debe reconocer al Partido Popular, no a mí, especialmente a aquellos que han estado solos en los pueblos más complicados, en primera línea, sin ganar un duro. Hay que recordar que los concejales en los pueblos no cobran una peseta, un euro. Creo que hay que reconocerle al Partido Popular del País Vasco que se ha dejado la piel durante muchísimos años porque en este país mejoren las cosas, para que pueda haber convivencia, para que pueda haber paz y libertad. Ahora que tanta gente habla de paz y de convivencia, creo que quien más ha contribuido poniendo la cara una vez y otra y poniendo el otro lado para que se la apartan ha sido las mujeres y los hombres del PP en primera línea, muchas veces incomprendidos, ¿no? Y muchas veces mientras los demás miraban por otro lado, ¿no? Y mientras otros gobernaban tranquilamente, permitiendo que los más radicales se cebasen contra un PP indefenso que las ha pasado canutas, ¿no? Y yo creo que por eso hay veces que veo cómo se es de duro con nosotros desde los medios de comunicación y dicen, pero bueno, y a veces piensas, ¿no? O sea, no pueden también comprender lo que hemos pasado, que muchas veces igual podríamos contar con gente mejor. ¿Qué más hubiésemos querido nosotros que contar con gente más preparada que nosotros, contar con gente seguramente más solvente y con mucha más gente conformando los cuadros del PP para ofertar un proyecto más fuerte? Pero si no lo hemos conseguido, es porque mucha gente tenía miedo a entrar aquí, a significarse con el PP. No era grato que te señalasen, y hay muchísima gente que nos ha votado pero no ha querido ni aparecer, ¿no? Y es muy complicado en esas circunstancias presentar una oferta que sea atractiva. Lo hemos intentado hacer y además, ¿sabes lo que estamos intentando en este tiempo? Además, presentar un proyecto en Euskadi sin rencor, sin estar permanentemente, sin que nos salga esa mala gaita de quien ha sufrido, y tratar de hacerlo tendiendo la mano a los socialistas cuando hemos tenido la ocasión de hacerlo,
y apoyar a los socialistas cuando ha habido la oportunidad de hacerlo. Hemos apoyado a los socialistas, como hemos apoyado también al PNV cuando por responsabilidad creíamos que teníamos que apoyar al PNV. Creo que estamos tratando de presentar un PP que defiende su propia personalidad, su propia identidad, su manera de entender la sociedad en Euskadi, dentro de una Euskadi dentro de España, pero con la mano tendida a los demás, pensando y siendo conscientes de que nosotros no tenemos la razón al 100%, que todos tienen algo de razón y que tenemos que saber entender y saber encontrar puntos de encuentro con los demás. Y que Euskadi no la manejen los más radicales, los más brutos, que tenemos que apelar a una mayoría, a esas clases medias en Euskadi que quieren una Euskadi próspera y que no quieren divisiones, no quieren confrontaciones, no quieren líos y que quieren que saquemos a este país adelante, ¿no? Yo te diré que yo siempre he dicho que este es un país de memoria selectiva. Algunas veces nos acordamos de cosas que han ocurrido hace ya, que yo siempre digo lo mismo, yo no he crecido en la guerra, yo no nací en la guerra civil, pero he ido creciendo con ella y sigue mi vida en la guerra civil. En cambio de otras cosas, este es un país que se olvida, como tú bien decías, ¿no? Volvemos otra vez, ya no sé ni por dónde... Bueno, casi me has comentado un poquito, ¿no? ¿Cómo ves la política vasca en general? ¿Quieres aportar algo más? Bueno, yo veo en la política vasca que sobra tensión, y yo creo que además de sobrar tensión, sobran proyectos que dividen y que nos llevan a callejones sin salida, ¿no? O que nos llevan hacia el precipicio. Creo que en la política vasca nos deberíamos mucho más de preocupar de aquellas cosas que nos unen, que nos permite acordar. Tendríamos que pensar cómo solventamos y cómo resolvemos problemas de la gente que lo está pasando mal, sin estar permanentemente enredados en las reivindicaciones de quienes quieren romper con España, de los que solo están hablando permanentemente de la independencia, como si eso fuese el principal problema de la gente. Creo que tendríamos que ocuparnos de los problemas más reales, pensar que tenemos que hablar de las cosas que pasan y que hacemos aquí. Estamos siempre criticando a lo que pasa en España, en el resto de España, y qué mal lo hacen los de Madrid, pensando que todas las culpas de los males que nos son de fuera, ¿no? Todos los males, aquí somos todos unos tíos estupendos y cojonudos, no. Creo que en Euskadi deberíamos mirarnos un poco más en serio y pensar que aquí tenemos muchas cosas que cambiar, que hay muchas cosas que mejorar, que si hay cosas que las sabemos hacer mejor, consolidemos eso, pero que hay muchas otras cosas que tenemos que también saber superar, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, rebajar tensión, permitir que se puedan desarrollar todas las ideas sin exclusiones, y yo soy poco de dogmas, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar que el nacionalismo no quiera impregnarlo todo, imponernos un proyecto que no se corresponde con una Euskadi plural, abierta del siglo XXI, en la que podemos compaginar distintas sensibilidades, en las que podemos perfectamente desarrollar nuestra personalidad como vascos dentro de un proyecto común que es España y de Europa. Creo que el futuro va por colaborar, por tratar de estrechar lazos con los demás, no solo estar permanentemente empeñados en buscar lo que nos diferencia de los demás y en enfrentarnos con los demás, ¿no? El pasado mes de agosto realizaste unas declaraciones diciendo que te resultaba sospechoso que el PNV disponga de 200 sedes y bachoquis repartidos por el territorio vasco y jamás haya explicado cómo ha logrado semejante despliegue. Bueno, es verdad que se hablaba en aquel momento había salido lo de Cataluña y lo de Pujol, con cientos de millones de euros en Suiza, y me preguntan, oiga, ¿usted cree que en el País Vasco, aquí también quienes han gobernado siempre, porque no hay que olvidarse que aquí, en Euskadi, todo el mundo habla estos del PP y los del PSOE, los partidos nacionales, ¿no? Y Bárcenas, no, Bárcenas está en Madrid. Aquí el PP vasco es un partido muy de andar por casa, nunca ha tocado poder. ¿Quién ha gobernado en Euskadi siempre? El PNV. El PNV ha gobernado en Euskadi siempre, como Convergencia y Unión Cataluña. Bueno, la mitad del tiempo ha gobernado también con los socialistas en coalición, pero el PNV siempre ha sido el que ha manejado aquí los hilos del poder. El PNV ha controlado todo en Euskadi. Ha tenido una penetración económica y social en el mundo empresarial, industrial, incluso deportivo, cultural,
Quiero decir, ha sido una hegemonía del paisaje social permanente, como el de Convergencia y Unió en Cataluña. Yo recuerdo que en ese momento dije, no me pega que aquí pueda haber un caso como el catalán, ¿no? En Cataluña decían, España no roba, y resulta que los que se llevaban la pasta eran los dirigentes de Convergencia. Yo lo que dije es que aquí lo que deberían explicar es cómo han podido, no 200, tienen bastantes más de 200, y no bachoquis, que esos son bares que se autogestionan, no, sedes. Además de los bachoquis, tienen cientos de sedes. El PNV tiene que dar alguna explicación. En vez de hablar siempre de los demás, tiene que explicar que, puesto que ellos son los que han detentado siempre el poder, qué casualidad que el partido que ha gobernado Euskadi durante los últimos 30 años es el partido, simplemente se presenta en 3 provincias, más Navarra en coalición. Es el partido que más donativos anónimos ha recibido en España en los últimos 30 años. Ha recibido el PNV más donativos en 3 provincias que el PP en toda España durante estos 30 años, y más que el Partido Socialista. Luego, un partido que ha recibido tantos donativos anónimos, que no es ni los afiliados que pagan. Oye, yo tengo familia nacionalista, tengo parientes afiliados al PNV y sé exactamente cuál es su cuota. O sea, esto no solo los afiliados. Ellos tienen que explicar de dónde han salido sus donativos, y yo no es por lanzar acusaciones. Yo no he querido lanzar ninguna acusación. Yo lo que digo es que aquellos que permanentemente están pidiendo explicaciones a los demás, yo siempre he sido partidario de que aquello que puedas explicar, que lo expliques rápido. Y lo que digo es, oye, aquí, ¿quién ha estado en el poder 30 años? ¿Tenemos que esperar a que nos llamen de Suiza, como ha pasado en Cataluña? No, que expliquen exactamente de dónde han salido esos donativos y qué han hecho con ellos. Eso es lo que tiene que hacer el PNV. Oye, ya se me está acabando a mí el tiempo, pero quería preguntarte una cosa. Porque yo eso lo sondeo en la calle. Al PP, entre otras cosas, siempre se le parece que está mal visto porque es la derecha, ¿no? Parece que en este país la derecha es como muy, no sé, es como va de retro, ¿no? Pero a la gente, ¿por qué crees que se le olvida que el PNV es la derecha también? Es como que PP derecha, pero el PNV, si PNV es derecha, es la derecha vasca, pero es derecha. ¿Por qué crees que la gente no asocia el PNV con la derecha? Bueno, pues porque a pesar de que tenemos un modelo económico que coincidente en muchas ocasiones y un modelo social coincidente con el PNV, y efectivamente el PNV en Europa, etcétera, están las internacionales, comparte con nosotros planteamientos políticos en esos ámbitos. El problema es que aquí el PNV ha puesto por delante la identidad, ha puesto por delante el nacionalismo por delante de todo lo demás. Lo ha convertido en una especie de estrategia de movimiento nacional, ¿no? Para el PNV es más importante la ruptura, la diferencia con los demás, que sus planteamientos sociales o económicos, ¿no? Seguramente tiene que ver con eso. ¿Por qué la derecha tiene puesta la cruz? Yo llego a una conclusión. Claro, cada vez que gobierna la izquierda, se gasta lo que no tiene, deja la caja vacía, reparte dinero a expuertas hasta que deja el país arruinado. Cuando gobierna la derecha tenemos que ocuparnos de tapar el agujero, apretar el cinturón. Claro, esto siempre es más desagradable. A los políticos les gusta mucho gastar, pero esto de que llegue un político y tenga que apretar el cinturón o de repente quitarle la paga porque no hay dinero, claro, es que si nosotros echamos la vista atrás, en este país en general, cuando ha gobernado la izquierda, se deja la caja vacía, se deja el país en ruinas y un montón de millones en el paro. Luego viene la derecha y durante un tiempo tiene que apretar el cinturón, tomar decisiones que no gustan a nadie, decisiones muy difíciles, volver a llenar la caja, volver a crear empleo, y luego ya otra vez ganan los socialistas, como claro, hemos tomado decisiones tan jodidas, con perdón de la expresión, pues luego ya viene la izquierda, se lo vuelve a gastar, vuelve a mandar a todos al paro, y otra vez vuelve el PP a volver a apretar a todo el mundo el cinturón. Con lo cual nos toca siempre hacer de malos, porque siempre que llegamos a gobernar tenemos que volver a gestionar, a sanear las cuentas que han arruinado otros, ¿no? Creo que esa es una tarea pues muy complicada y muy difícil de explicar. Y dice, no, es que tenéis comunicáis fatal, pero ¿cómo vamos a comunicar bien si lo que tenemos que hacer es un país que lo han dejado al borde de la quiebra, lo tenemos que sanear y queríamos bajar los impuestos y los tenemos que subir? Bueno, pues ahora que hemos demostrado que en solo 2 años estamos en 3, casi en 2 años y medio estamos otra vez recuperando la senda del crecimiento y del empleo
en los 8 años de desastre que fueron las políticas socialistas. Que, por cierto, el PNV votó a favor de todos los presupuestos de Zapatero. Dice, no, el PNV gestiona muy bien. ¿Cómo que gestiona muy bien? Si el PNV apoyó las políticas de Zapatero que nos han llevado a la ruina, ¿no? Bueno, pues ahora le toca al PP pasar un trance malo, porque hemos tenido que tomar decisiones muy malas, hemos tenido que emprender reformas muy complicadas para que este país pueda otra vez recuperar el pulso, pero creo que en un año la gente va a poder efectivamente ver que esto empieza a ir para arriba, que se empiezan a crear empleo. Este año se han creado ya, hay 350.000 parados menos en este año y 800.000 personas más que cotizan a la Seguridad Social. Eso significa que la senda de la recuperación está en marcha y aunque, por supuesto que las cosas están muy mal, porque las dejaron fatal, y nos va a costar unos años por poner a este país donde se merece, creo que vamos por el buen camino y creo que al final se le reconocerá a Rajoy que las cosas que hizo, incluso aquellas decisiones que fueron mal explicadas, eran decisiones acertadas. Y ahora que se me acaba el tiempo, para terminar, así brevemente, ya sabes que hace unas semanas ha rebrotado lo que es la violencia callejera, ¿no? ¿Qué opinión te da todo esto? Bueno, pues a mí me parece que aquí todo lo que se llama izquierda abertzale, Sortu, Bildu o como se quieran llamar, todavía tienen que hacer un recorrido democrático, porque al final ellos han estado hasta antes de ayer justificando, cuando no aplaudiendo, la violencia terrorista. Y a partir de aquí parece que quieren hacer una especie de pasar página y un borrón y cuenta nueva para que nadie les pida responsabilidades sobre cuál ha sido su actitud durante todos estos años. Y yo creo que en el fondo no han hecho una reflexión crítica sobre lo que ha pasado en estos años, ¿no? Sobre esta etapa negra en Euskadi. Y al final, cuando tú no haces una reflexión crítica, tú dejas esa semilla del odio, del enfrentamiento público sembrada en la calle, ¿no? Y todavía puede haber personas que piensen que está justificada la violencia para defender determinadas ideas políticas. Y tenemos que desterrar de Euskadi ya ese empeño de algunos en utilizar la violencia para defender ideas políticas, ¿no? Tenemos que explicarle a todo el mundo y tenemos que hacer una labor enorme en la educación, porque hoy desde la educación no se está combatiendo el extremismo, el fanatismo y la violencia. Tenemos que explicar a los chicos que en democracia las cosas se defienden con la palabra y que en Euskadi tenemos una democracia en la que todos debemos expresarnos. No solo que tenemos que expresarnos con libertad, sino que yo tengo la misma legitimidad que cualquier otra persona a decir que soy vasco y que me siento español. Y que una persona que se siente española es tan vasca como los demás. No somos vascos de segunda los que nos sentimos españoles. Ni es un vasco de segunda el que no sabe euskera porque ha nacido en Bilbao o en Vitoria, no lo ha podido estudiar o porque ha venido de fuera. No pueden dividir esta sociedad entre vascos de primera y vascos de segunda en función de que seamos nacionalistas o no nacionalistas. Creo que tenemos que empezar a explicar no solo que tenemos derecho a decir lo que pensamos en libertad, sino que cualquiera de nuestras ideas en democracia, si son ideas legítimas, si son ideas democráticas, las podemos defender en cualquier foro, sin ningún tipo de miedo a las represalias, ¿no? Creo que tenemos que desterrar el fanatismo de Euskadi y tenemos que poner en su sitio también a los radicales, ¿no? Bueno, pues mi tiempo ha terminado. Sabéis que ahora viene Ursi, os emplazo a ti también a que te quedes, que ahora llega Ursi con interesantes preguntas y a vosotros también. Siempre tratamos de que el público conozca un poco más a nuestro invitado, ¿no? Yo he conocido un poco más a Iñaki Oyarzábal. Yo hay cosas que no sabía de él y que, bueno, pues voy sabiendo. Seguramente en esta otra media hora que a mí me toca estar detrás de cámara, voy a seguir conociendo un poco más. Yo ahora os dejo con Susana Jaras, que es una vitoriana, ya sabéis, ya la conocéis, de esos diseños magníficos que hace tocados, que además promete ahora que viene también con unas camisetas de diseño. Así que nada, os dejo con Susana.
Bien, pues ahí están esos maravillosos tocados y camisetas de nuestra amiga Susana Jaras. Continuamos con Iñaki Oyarzábal, secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular. Hace algunos meses afirmaste en unas declaraciones que existen decenas de presos de la banda terrorista ETA que quieren desmarcarse de la organización terrorista y de la izquierda abertzale. Pues sí, la verdad es que desde hace muchísimo tiempo estamos denunciando que la izquierda abertzale, que Sortu, que Bildu, utilizan a los presos como un instrumento al servicio de sus reivindicaciones políticas. Realmente ellos, que permanentemente están hablando de los presos, los utilizan como una excusa, simplemente como una estrategia, como una estratagema para arrojar el asunto de los presos a la cabeza de los demás sin que, de verdad, para tratar de ocultar que ellos han utilizado durante todos estos años a los presos. Han mantenido una especie de control férreo de los presos para que no se reinserten, para que no puedan acogerse a beneficios penitenciarios, para poder seguir haciendo... La izquierda abertzale y ETA pretendían utilizar a los presos en las cárceles para hacer victimismo contra el Estado, etcétera. Y nosotros tenemos que denunciar que hay muchísimos presos que efectivamente se quieren desmarcar de ETA, que quieren acogerse a beneficios penitenciarios, que quieren hacer un recorrido democrático, que están hasta el gorro de esa presión, de que les utilicen, y que hay muchos presos de ETA que yo creo que están haciendo una reflexión crítica sobre su pasado, que están dispuestos a dar pasos, como marca nuestra legislación, para arrepentirse, para tratar de pedir perdón, de resarcir el daño causado y de reconocer el daño. Creo que es el camino previo a poder avanzar en la reinserción de los presos, no soluciones colectivas, sino soluciones individuales que cada uno con el que cada uno de una manera sincera puede hacer ese recorrido. Y la legislación española, en ese sentido, es una legislación generosa, que aquellos que hacen un recorrido y que están dispuestos a asumir las condiciones que fija la ley, se podrán acoger a la reinserción. También dijiste que el gobierno de Mariano Rajoy que no ha dejado de impulsar la llamada o conocida vía Nanclares. Bueno, realmente el gobierno lo que ha hecho es facilitar un plan de reinserción similar al de la vía Nanclares, pero mucho más ordenado, mucho más organizado y sistematizado y con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, lo que ha abierto es una vía dentro de la ley, una vía individual de reinserción que permite a los presos recorrer ese camino. Y a aquellos presos que se habían acogido a la famosa vía Nanclares, pues por supuesto que desde luego se les ha tenido muy en cuenta el recorrido realizado, los pasos dados y efectivamente yo creo que se les ha dado un tratamiento muy razonable que viene a respaldar ese recorrido de estos años. El gobierno lo que ha pretendido es que cualquier paso en la reinserción de los presos sean pasos reconocidos por la ley en el marco de nuestra legislación penitenciaria y que además se produzcan de una manera libre e individual de los presos. Parece ser que últimamente Sortu y el PNV se entienden mejor que antaño. ¿A qué crees que es debido a esto, Iñaki? Bueno, responde a estrategias comunes, ¿no? Yo creo que lo que más nos preocupa en este momento es que Sortu y Bildu pues quieran enredar al PNV en su propia debilidad, pues como ha pasado en Cataluña con Esquerra y Convergencia y Unión, ¿no? Al final, siempre cuando te dejas enredar por las reivindicaciones de los más radicales, siempre salen ganando los más radicales. Eso es lo que ha pasado en Cataluña. Convergencia y Unión se está cayendo porque desde hace tiempo viene dándole la razón a los más radicales, ¿no? A quienes defienden una ruptura clara con el resto de España. Si el PNV se deja enredar por los más radicales en Euskadi, si se deja enredar por EH Bildu, por Sortu, al final yo creo que les va a dar, yo creo que se va a enfrentar al abrazo del oso, ¿no? Yo creo que es una estrategia que no nos lleva a ninguna parte. Permitir que sea Sortu o que sea Bildu
quien decida, quien condicione la política del PNV, creo que eso es un error garrafal de Urkullu y que además va, estoy convencido, a decepcionar a muchísimos votantes del PNV que confiaron en él. Mira, me has pisado la pregunta, como se dice, porque la siguiente pregunta era: ¿piensas que tanto el PNV como la izquierda abertzale formarán tándem como CiU y Esquerra Republicana en Cataluña? Bueno, ya se está viendo que para lo que les interesa forman tándem, ¿no? Yo creo que eso es algo que forma parte de su estrategia política. Bildu juega permanentemente con un discurso antisistema, pero en realidad gobierna la Diputación de Guipúzcoa, gobierna 80 o 90 ayuntamientos, forma parte del establishment institucional, pero a la vez hace un discurso de pancarta para seguir engañando a la gente, ¿no? Hacen propuestas que son inviables, pero manejan un discurso populista, bueno, pues seguramente con la intención de tener réditos electorales y aprovechándose muchas veces del descrédito de la política en general, ¿no? Pero están utilizando al PNV y el PNV creo que en este momento de debilidad cometería un error gravísimo si se deja utilizar por la izquierda abertzale y si se suma a un frente nacionalista, un frente abertzale contra los demás, porque yo creo que la política de los frentes la debemos dejar atrás. La política de la división y de la confrontación que vivimos con Ibarretxe creo que es algo que la sociedad no aplaudió y por eso no me parece que sea el camino correcto. Vamos, creo que el PNV debe tratar de buscar aquellas cosas que le conectan con la centralidad, con la mayoría del país, no con los más radicales. Parece ser que Artur Mas está empeñado en hacer el 9 de noviembre la consulta soberanista en Cataluña. ¿Piensas que se está dando cabezazos contra la pared? Bueno, ellos siguen una estrategia, ¿no? Ellos siguen la estrategia del victimismo. Queremos decidir y no nos dejan. Cuando en realidad lo que están haciendo son trampas en el solitario, ¿no? Están tratando de explicar con aparente discurso democrático lo que en democracia es absolutamente inaceptable y además es ilegítimo, ¿no? Que es llevar adelante tus ideas de la manera que a ti te dé la gana, sin ningún tipo de acuerdo con los demás y además saltándote la ley a la torera. Eso es lo que están pretendiendo en Cataluña. Bajo la supuesto leitmotiv de tenemos derecho a decidir, pues están tratando de engañar a todo el mundo, porque están tratando de decidir sobre algo que no les compete decidir. Nosotros, desde el Partido Popular, estamos de acuerdo con que los catalanes tienen derecho a decidir, y además así se lo reconoce la Constitución, derecho a decidir sobre todo aquello que le incumbe a Cataluña y que por nuestra Constitución es mucho, porque tiene prácticamente competencias plenas en casi todas las materias, ¿no? Mucho más que cualquiera de las regiones de un país federal en Europa, ¿no? Tienen derecho a decidir sobre aquellas cosas que les compete, pero no tienen derecho a decidir sobre algo que compete al conjunto de los españoles, ¿no? No tienen derecho a decidir sobre el futuro de España, no tienen derecho a decidir sobre cómo se trocea la soberanía del pueblo español, porque eso es algo que compete a la mayoría de los españoles, ¿no? Están tratando de limitar el derecho de los demás. Y nosotros decimos, oiga, el derecho a decidir sobre lo que es España y sobre si España se rompe o no se rompe, lo tienen que decidir la mayoría de los españoles. Usted no tiene derecho a limitar a una parte de los catalanes su derecho a ser español también o a ser europeo. No tiene ese derecho. No tiene derecho a limitar al conjunto de los españoles a trocear su propia soberanía, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de tratar de explicar, ¿no? Y hacerlo con la mano tendida al diálogo. Tenemos que saber explicarlo, tenemos que también ser conscientes de que el nacionalismo lleva trabajando en esta idea durante muchos años y desde el conjunto de España seguramente no hemos sabido ofrecer un proyecto atractivo que pueda conectar de verdad con una mayoría en Cataluña, pero tenemos que trabajar en ello y trasladar un mensaje muy claro. Si ustedes quieren ir a una consulta que tenga que ver con la autodeterminación y la separación de Cataluña del resto de España, al estilo de lo que han hecho en Escocia, tendrán que hacerlo como los escoceses, con un acuerdo en el Parlamento Nacional, con un acuerdo entre todos los partidos, no por sus bemoles
ustedes deciden la fecha, la pregunta y la manera de hacerlo sin atenerse a las reglas del juego. Eso en democracia no es aceptable. Vamos a ir con la actualidad política, el ébola. Bueno, tenemos un caso de una enfermera de Alcorcón que se ha contagiado a raíz de atender a un paciente que padecía el ébola. ¿Piensas que el Ministerio de Sanidad, coordinado por Ana Mato, está siguiendo a pies juntillas todo lo que dice la OMS respecto a los sistemas de prevención? Bueno, las explicaciones que están dando los servicios médicos así lo indican. Yo lo que ahora veía en las redes sociales estos días, está viendo cómo pudo ser que el gobierno trajese a esos misioneros a España. Yo creo que humanitariamente se hizo lo que se tenía que hacer. Creo que es de justicia que aquellas personas que han dejado su vida por tratar de curar a los demás, de salvar vidas en África, qué menos por humanidad, por solidaridad, qué menos que desde España el gobierno los trajese aquí e intentase cuidarles, tratar de enfrentarnos a esa enfermedad y tratar de salvarles la vida. No fue posible, pero yo creo que era de cajón, que había que traerles aquí. Que como consecuencia de eso nos ha surgido este problema. Bueno, pues tenemos que poner todos los medios para que efectivamente se salvaguarde la seguridad del personal médico y de la población. Creo que y yo tengo que dar crédito a los servicios médicos del hospital y a quienes están dirigiendo la sanidad en Madrid, creo que se están siguiendo los protocolos. Seguramente puede haber habido algún error y en todo caso habrá que determinar de quién es la responsabilidad, pero creo que se está actuando como se debía actuar y que en otros países de nuestro entorno, aparentemente más avanzados, ha habido ya más casos de ébola y lo que tenemos que llamar es a la calma. Tenemos que permitir que los profesionales de la sanidad hagan su trabajo, ¿no? Tenemos que permitir que hagan su trabajo y luego pedir cuentas. Vamos a continuar. A ver, el Partido Popular lleva ya unos 3 años y medio mandando en el gobierno de España. ¿Qué nota le pondrías a la gestión que está realizando Mariano Rajoy? A ver, es que yo no soy imparcial. Eso si se lo preguntas a uno del PSOE, pues te pondrá una nota baja, ¿no? Pero yo, yo sé que no soy la persona más objetiva para esta pregunta, pero yo creo que se le puede poner de verdad y con sinceridad una buena nota, un notable. Porque mira, el principal reto que se fijó el gobierno cuando cuando ganó las elecciones, el reto del Partido Popular era sacar a este país de la crisis. El principal reto y la obsesión de Rajoy desde el minuto 1 fue emprender las reformas necesarias para sacar a este país de la crisis y de la recesión llevarnos a la recuperación y para que la destrucción de empleo, que era más de 1 millón al año de puestos de trabajo, de destrucción, se esté ahora ya en un camino en el que este año ya se han conseguido crear más de 800.000 personas más en la Seguridad Social, inscritas en la Seguridad Social, y ya ha bajado el paro en 350.000 personas. Ese es el principal reto, y eso lo está consiguiendo. De la prima a 600, estamos en una prima a 100. El crédito de España se ha recuperado en los mercados. Las empresas empiezan a decir que, ven que los próximos años serán mejor que los anteriores. Se está empezando a crear empleo y ahora lo que hace falta es que esta recuperación continúe en el tiempo, para que esa recuperación llegue a las familias, para que las familias lo noten en su bolsillo, para que las cuentas del Estado ya saneadas nos puedan permitir bajar los impuestos. Y creo, sinceramente, que en un año pues vamos a poder demostrar que Rajoy tomó, como decía antes, las medidas acertadas y sobre todo que el principal reto que teníamos, que los 11 millones que votaron a Rajoy y al Partido Popular mayoritariamente le votaron para que sacase a este país de la crisis. Y creo que eso Rajoy va a poder aportar. Oiga, nosotros hemos sacado el país de la crisis. Ahora el riesgo está en que esta es una política que necesita un recorrido, que tenemos que mantener estas políticas durante un tiempo para que se consolide el crecimiento. Porque si ahora, mañana,
llegan otros y se cargan todo lo que hemos hecho y empiezan a despilfarrar y a gastar lo que no se tiene, pues otra vez nos meterán en el agujero. O sea, creo que estas políticas necesitan también un tiempo para consolidarse, ¿no? Y yo creo que tenemos también que dar un voto de confianza. Creo que Rajoy tiene a los equipos económicos más preparados de este país trabajando para sacar este país de la crisis, ¿no? Y yo comprendo que es complicado ser optimista cuando hay tantísima gente que lo está pasando mal, pero yo lo que quiero asegurarte es que todo lo que se está haciendo, incluso las decisiones más complicadas de tomar y más difíciles, se están haciendo pensando no en el corto plazo, porque sabemos que las decisiones que tomamos en el corto plazo igual nos llevan a perder las elecciones, pero estas decisiones se están pensando en el largo plazo, se están pensando en las próximas generaciones, se está pensando que en los próximos 10 años se puedan generar 4 millones de empleos, que la mayor parte de la gente que está hoy sin trabajo lo pueda conseguir en los próximos 5 o 6 años. Eso es lo que estas son las bases que se están poniendo ahora. Y seguramente tendremos mucho coste político, mucho coste por las decisiones que tomamos, pero creo que luego se reconocerá que el Partido Popular estuvo a la altura de las circunstancias en los momentos más difíciles que ha vivido España en los últimos años. Bueno, de hecho, según el Fondo Monetario Internacional, España está en cabeza de Europa en recuperación económica. Bueno, pues eso corrobora, y te agradezco que lo digas, ¿no? Porque hay muchas veces que se nos niega hasta los datos objetivos, ¿no? Hoy todos los organismos internacionales están diciendo que las políticas del PP son las que funcionan. Están intentando que otros países en Europa copien las reformas que ha emprendido Rajoy aquí. Luego, hombre, yo creo que vamos por la vía correcta. Ahora creo que lo más importante es, una vez que tenemos encarriladas las políticas económicas, creo que la prioridad del Partido Popular y del Gobierno, y me consta que va a ser así, tiene que ser las políticas sociales, ocuparnos efectivamente de ayudar más a las clases medias y a las personas y a los trabajadores, a aquellos que tienen en riesgo su puesto de trabajo, apoyando a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas para poder consolidar el empleo, y a las personas que lo perdieron. Y a esos a quienes hay que ayudar. O sea que la agenda social va a ser la prioridad del partido en este momento. La agenda social y la de los derechos sociales. Ahí es donde nos tenemos que ocupar una vez que ya hemos dedicado 2 años y medio sobre todo a las medidas económicas para sacar este país adelante. Ahora, agenda social, derechos sociales, demostrando que este partido es un partido que se va a ocupar especialmente de los que más los necesitan y que además tenemos una propuesta social mucho más avanzada que la palabrería muchas veces hueca y demagógica de la izquierda. Eso es lo que te iba a decir. El paro es la gran preocupación de la ciudadanía actualmente. Ahí tú has dicho que el gobierno está llevando a cabo una buena política para erradicar la tasa de desempleo, pero siguen los parados de larga duración. Bueno, por eso hay que llamar a la confianza. No con decir que España va mal, esto es un desastre y tal, no se consigue nada. Nosotros tenemos que aplicar medidas concretas. ¿A quién tenemos que ayudar? Tenemos que ayudar, creo que lo estamos haciendo, es primero que nuestro sistema financiero pueda dar préstamos a los emprendedores, a las empresas, para que se pueda generar negocio. Hemos tenido que sanear un sistema financiero que nos lo encontramos en quiebra. Creo que el mayor reto es ayudar a los autónomos, a los emprendedores, permitir con ayudas que sea más fácil montar una empresa, montar un negocio, que los jóvenes puedan generar autoempleo, apoyar a los pequeños y a los medianos empresarios, generar capacidad de desarrollo, crédito, dinero barato al alcance de quienes crean puestos de trabajo y generar confianza en España, porque la confianza en España, hablar bien de España y generar confianza en los mercados es lo que va a permitir que nuestras empresas puedan exportar, que nuestras empresas tengan crédito también para vender sus productos. Necesitamos también generar confianza. Generar confianza al final es, yo creo que trabajar en positivo por nuestro país en materia económica, creo que es algo que reporta beneficios a medio plazo a todos. Creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en el buen camino y que ahora el empeño tiene que ser ayudar a quienes peor han salido de esta crisis. Nosotros tenemos que empeñarnos en ayudar a quienes peor han salido de esta crisis. ¿Y quiénes han sido los que peor han salido de esta crisis? Las clases medias, las familias que se han encontrado con miembros en el paro en este tiempo. A esos son a los que tenemos que ayudarles. Más ayudas sociales para aquellos que lo necesitan, luchando contra el fraude. Que las ayudas no se las lleven los caraduras que quieren aprovecharse
de la solidaridad de manera indebida, sino que toda esa ayuda y esa solidaridad llegue efectivamente a las familias que en este momento están con dificultades para llegar a final de mes. Bueno, brevemente, Iñaki, tenemos que ir concluyendo. La última pregunta, ¿qué le dirías a una persona que por desgracia no llega a fin de mes y no tiene expectativas de encontrar trabajo por su edad? Bueno, pues lo que tengo es que decirle que lo primero es solidarizarme con él. O sea, lo he vivido en mi propia familia y en mi entorno más próximo. Quedarte en el paro cuando tienes 46, 48, 49 años, 50 años es un drama que forma parte de nuestras principales preocupaciones. O sea, nosotros y el gobierno sabe, o sea, es plenamente consciente que en este momento en la lucha contra el paro, en la necesidad de crear empleo, tenemos que apostar por dos sectores muy importantes. Los jóvenes que buscan su primer empleo, pero especialmente aquellos parados de larga duración o aquellas personas que pierden su empleo cuando tienen más de 45 años y se encuentran con que ninguna empresa quiere darles una oportunidad, les descartan en los procesos de selección porque simplemente las empresas quieren gente joven a la que seguramente pagarles menos a final de mes. Tenemos que luchar en dos frentes: a los jóvenes para que puedan conseguir su primer empleo y a las personas mayores, a los desempleados de más de 45 años. Ese es un reto fundamental que lo tenemos presente y que desde luego vamos a tener. Y estamos. Yo creo que el Gobierno de España está poniendo medidas. Tenemos que pensar que también se habla mucho de qué hacen en Madrid y en Euskadi tenemos que pedir responsabilidades al Gobierno vasco. Las competencias exclusivas en materia de empleo en Euskadi las tiene el Gobierno vasco. Tenemos que preguntarnos cuáles son las medidas que pone en marcha Urkullu, que en vez de hablarnos de independencia y de autodeterminación nos hable de qué está haciendo por el empleo. ¿Está esperando a que le saquen las castañas del fuego las políticas de Rajoy? Porque aquí no vemos planes de empleo, planes serios para afrontar, por ejemplo, los problemas del empleo industrial en Álava. No hay un plan industrial para Álava. Y desde Álava también los vitorianos y los alaveses tenemos que denunciar la pasividad del Gobierno vasco en políticas de empleo. Tenemos que denunciar que el Gobierno vasco no se está ocupando de verdad poner en marcha planes de empleo que den una solución a los parados en Vitoria y en Álava. Y nos están dejando de lado, Y creo que sería muy bueno que quienes nos estén escuchando sepan que las competencias de empleo en Euskadi las tiene el Gobierno vasco. Oiga, que no tenemos que pedir cuentas a los demás, que hay que pedir cuentas al PNV aquí, de lo que hace aquí, ¿no? Que prácticamente tiene competencias exclusivas en casi todos los asuntos, ¿no? Bien, pues nos quedaríamos un largo rato hablando aquí con Iñaki Oyarzábal, pero nos tenemos que marchar. Iñaki Oyarzábal es secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular. Un placer y cuando quieras de nuevo venir, estás invitado. Cuando vosotros queráis, yo vendré encantado. Muchísimas gracias y muy amables. Y a todos ustedes, la semana que viene nos vemos aquí en Camerino, en tu cita en Vitoria. Arratsalde on guztioi.